Quiero decir una pronta recuperación y que se solucionen todos los problemas, ¿no? A nuestro querido Martín Rueda, que tiene a su esposa con alguna problemita que, por supuesto, con bien atendida y con la esperanza y fe que tenemos todos, se va a solucionar rápidamente. Bueno, yo quiero empezar el homenaje con un video que rescaté, uno de los últimos videos precisamente, con audio, lógicamente, de Miguel Ángel Russo. A ver, Celeste. Justamente, ¿y cómo hiciste para dirigir una final en el pico de tu enfermedad? Me ayudó mucho el fútbol, primero. No me preguntés por qué. Voy y juego una final y, viste, cuando pasé por todo eso, lo que menos pensaba era en la enfermedad, pensaba en el fútbol. Mónica, mi mujer, al lado mío, me ayudó y me ayuda muchísimo en todo. Mis hijos también. Lo tomo como algo natural de mi vida, porque siempre viví desafiando cosas, ¿no es? Si no, no estaría hoy donde estoy, ni nada por el estilo. Siempre busqué algo más. Salí campeón hace 2 meses y vos me pensás y quiero salir campeón otra vez. Y me enojo cuando no gano y estoy como si no hubiese ganado nada. Mirá vos, Mirá, Ricardo, vos sabés que justo, y ya para sumarlo a lo que es este video, vos sabés que me hizo recordar a un video también de una transmisión de aquel cuando estaba Maradona dirigiendo Gimnasia en un partido contra Banfield, que se cruza con Julio César Falcioni y se escucha, porque era una época donde no era el aforo completo dentro de las canchas del fútbol argentino, y se le escucha decir a la cámara: esto nos da vida, Claro, le decía Falcioni a Maradona. Y bueno, queda reflejado totalmente en lo que decía Russo recién. Claro, que sí, Falcioni que ha pasado también por serios problemas, ¿no? Similares, no terminales quizás, pero sí sufriendo mucho también una enfermedad. Y bueno, y eso lo lamento, pero yo te mandé para que vos nos cuentes la historia de su paso por Santa Fe. ¿Lo tenés a mano, Nachito? Su paso por Santa Fe, Ricardo, sí. Por Colón. Sí, por Colón. Léelo, por favor, para compartirlo con los oyentes. Bueno, fue a la edad de 43 años donde cuando llega a Colón, Ricardo, en el torneo de apertura en 1999, fue un paso breve, pese a que llegaba con la experiencia de haber salido campeón con Lanús y Estudiantes en el ascenso y tener un corto ciclo en Rosario Central. Colón en aquella época era su cuarto club dentro de lo que es el fútbol argentino. Debutó en agosto de 1999 en el banco de suplentes del Sabalero en un empate 0-0 ante Vélez en condición de visitante, y su primera victoria la consiguió en su segunda fecha con un 2-0 a su favor en el Brigadier López ante Gimnasia de Jujuy. Creo que ese paso de Miguel Ángel Russo queda marcado por lo que fue el clásico, Ricardo, porque llegó invicto a la fecha 5, un arranque bastante bueno, pero luego cae en el clásico tras haber igualado 2-2 contra River, y ahí empieza tal vez un poquito la caída del equipo, y finalmente termina dejando el cargo en la fecha 12 luego de igualar 1-1 ante Instituto. En su lugar, Ricardo, cuando se fue Miguel Ángel Russo, que de aquí de Santa Fe se fue a los Andes, Osvaldo Peazza se hizo cargo del equipo de Colón. Pero bueno, fueron 12 partidos, Ricardo, los que tuvo Miguel Ángel Russo aquí en Santa Fe en aquel apertura 1999 en Colón. Ricardo, bueno, yo quiero... Sí, no, decime, ¿qué querés aportar ahí? No, que yo tengo una anécdota con Miguel Ángel Russo, que una vez a la semana, era martes o miércoles, no recuerdo bien ahora, a la noche nos reuníamos con una mesa para hablar de fútbol en el Baviera, que estaba en la Costanera, ahí en Baviera, de Boulevard Galvez y La Prida, y justamente nos tomábamos una copita de champán y él le decía, la copa de champán le decía: una caña, por favor. O sea, a la copita, sí, materialmente hablando, le decía caña. Estas son cañas, Ricardo, para nosotros. Bueno, y hablábamos de fútbol, lógicamente, ¿no? Y ahí, bueno, uno aprende de gente que sabe, porque él venía de haber sido preseleccionado y también por una lesión no pudo participar en el Mundial de 1986. Yo me había hecho muy amigo de él porque relaté, como saben ustedes, para el ET9,
todas las giras de las selecciones de Menotti, de Bilardo, también de Coco Basile, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y me hice muy amigo de él, y él venía precisamente con toda esa experiencia, así que hablaba, pero admiraba también a los campeones del 86, pero para nada sentía envidia, sino todo lo contrario, él como argentino estaba orgulloso de ese logro. Pero se nos fue, querido Dani Mesa, un gran tipo, y a quedar grabado en todos nuestros corazones, realmente. Sí. Ricardo, no, la pregunta iba justo en eso que acababas de decir del tema del Mundial, porque si uno ve dentro de sus traspiés en la vida deportiva, tiene que ver con esa situación, esa lesión en la rodilla que lo deja fuera del 86, y bueno, quizás uno de los momentos más duros que le tocó atravesar dentro del deportivo. Totalmente, sí, pero él aprendió, Él tenía esa escuela del doctor Bilardo, de Salvador Bilardo, pero claro, él le dio su sello al fútbol, ¿no? Pero lo que tenía y que no lo cambió, lógicamente, era la pasión de la leyenda viviente Carlos Salvador Bilardo, ¿no? Que en definitiva fue visitado hace muy pocas horas por Reri, por Ruchaga y por otros del mundo del 86, como lo hacen habitualmente. Pero bueno, él le dio su sello y tiene una constante, los dos, que es la pasión por el fútbol, ¿no? Porque mirá que Bilardo era médico, sin embargo se dedicó exclusivamente al fútbol y se recibió aquellos estudiantes que ponen muchas excusas para no estudiar. Ahí está el ejemplo, o de Bilardo, no solo de Bilardo, sino también de Raúl Madero, claro, que paralelamente a construir su carrera de fútbol estaban estudiando y estudiaron medicina, ¿no? Y bueno, yo compartí muchos momentos también con el doctor Madero que me dejaron huellas también marcadas para el resto de mi vida, ¿no? Pero volviendo a Russo, y Russo tenía una constante con ellos, que era la pasión que se siente por este deporte, y ahí él la explica justamente. Por eso no es casualidad que haya elegido este video, o este vídeo, como dicen los españoles, ¿no? Y correctamente también, que marca esa pasión que es la constante con dos campeones del mundo como lo son Raúl Madero y el doctor Bilardo, Dani. Bien. Ricardo, ¿por dónde querés arrancar ahora? Vamos a la actualidad de los equipos santafesinos. Bueno, mira, la actualidad es que para mí recibí una llamada, pero no voy a decir el nombre de quien recibí, ¿no? Pero que es otra desprolijidad de Luis Spam en relación al torneo Gerardo de Diego Barizone, o sea, y además cómo se portaron con el padre, que lo limpiaron de un plomazo, ¿no? Y ahora le mandan una invitación a la cena con el nombre de Escuela Diego Barizone, ¿no? Cuando sé que Gerardo, el padre, tiene todos los derechos. Sí. Entonces, y un día me llamó el padre, cuando lo invitaron, por supuesto, a la conferencia de prensa que se hizo para el lanzamiento, me llamó y me dijo que él no fue porque estaba muy, muy dolido, ¿no? Pero bueno, y fueron otros, sin embargo, pero ¿sabes por qué? Porque él empezó a controlar los ingresos, ¿no? De los sponsors que había conseguido él y por supuesto otra gente, pero ¿por qué? Para la protección de su hijo, de Diego. Bueno, y lo limpiaron, y ahora queda Unión expuesto, y el que quede expuesto, y es una mancha, no sé, quiero tenerlo en cuenta, yo estoy haciendo el llamado a algunas de las producciones de REC, por ejemplo, con C final, y de la red, ¿no? Pero no me llama él. Como yo intenté ayer comunicarme con él a través de la producción, lógicamente, pero no nos atendió. ¿Por qué? Porque quedó expuesto aquel reloj que dice de 27 minutos 59 segundos, casi 28 minutos, querido Dani y Mesa, y realmente no entiende el actual apoderado de Ignacio Malcorra,
o sea, Sergio, no entiende cómo miente cuando dice que ignoraba esa deuda y él dice, yo me cansé de mandarle carta, documento a Unión. Y me dijo también, nos dijo a todos, el Sergio, que Levin, ahí está, Sergio Levin, el actual apoderado de, porque cuenta toda la historia, ¿no? Primero se lo robó Bragarnik, lo mata Bragarnik y con fundamentos, ¿no? Y ahora dice que, bueno, en agradecimiento se encontraron en Rosario, tuvieron un encuentro muy, muy amistoso, o sea, Levington y Malcorra, y firmaron un nuevo acuerdo. ¿Para qué? Para devolverle, le dijo Malcorra, todo lo que él había hecho por él, porque él sabía que no le había quedado dinero. Y le dijo, mirá que ahora yo voy a cobrar algo muy importante del Club Atlético Unión por fin después de 10 años. Pero me dijo mi abogado, sí, y yo Sergio Levington en esa nota, que miente cuando dice Span que los jugadores fueron a cobrar y le rebotaron los cheques por el embargo. No, le rebotaron los cheques porque en esa cuenta no tenían plata. ¿Te das cuenta? Bueno, todo eso yo se lo quiero manifestar públicamente a Luis Span, pero no tenemos forma de ubicarlo, ¿no? Así que por este medio, que seguramente él o alguno de esos alcahuetes que tiene, que practican el siluismo en Unión, le podrán decir, mirá, Ricardo Porta está diciendo cosas que te está agrediendo, pero con fundamento, díganle con fundamento. ¿Por qué? Porque, mirá, otra de las cosas que tengo también, que rescaté de aquella nota de 1 hora 10 minutos que le hice, que le hice y que él me permitió hacerle, lógicamente, cuando me llamó a la radio, y vos me dijiste, está Luis Span, no sé si lo llamó en ese momento mi productor, que era Lea Pérez, o bien lo llamó al teléfono, al mensajero de la radio. ¿Lo llamó Lea ese día? No recuerdo bien, Nacho. Sí, fue el productor el que lo termina llamando y él atiende, Ricardo. Y lo atendió, claro, ahí vos me dijiste, perfecto, bueno. Yo para que sepan ustedes, yo esta anécdota ya se la he contado, yo le traje a colación cómo me hacían ruido los $630.000 que un viernes él le hace firmar el contrato para renovarlo en forma tardía, por supuesto, cuando debió ser mucho tiempo antes. Pero claro, como él juega con los tiempos, porque es una asociación civil sin fines de lucro, la empresa que tiene, a diferencia de sus empresas privadas, donde no tiene ningún problema, ni con la FIP, ahora Arca, ni tampoco con la justicia, no, los balances, Rodaldito, pero eso es en sus empresas. Sin embargo, en la asociación sin fines de lucro, Unión, Club Atlético Unión, le embargan, lo inhiben, no puede, desde las reglas de la FIFA lo inhiben por no pagar transferencias, se demora en los pagos, por ejemplo, no cumple con los entrenadores, pero claro, llegó a un acuerdo con Pascual Lescano, que era el representante de Gustavo Munúa, para que un viernes firme por, vamos a suponer, 3X, ¿no? Bueno, y a la semana siguiente, porque en esos días Unión jugó y volvió a fracasar, como lo sabíamos todos lo que seguimos esa Unión de Gustavo Munúa. Y entonces él le dice, y quiero aplicar una palabra, un verbo de él, discontinúa. Lo discontinuó, lo echó a su amigo, porque también tengo pruebas de que él le prestaba el auto para que se traslade, y los fines de semana, cuando pudiera o no había partido, por ejemplo, y no tenía trabajo, que se traslade a Montevideo para compartir con su familia. Pero no termina ahí. Sí. Cuando yo le pregunté por qué $630.000, él no me la contestó y salió para otro lado. Pero además de eso, me dijo, ese día, no me voy a olvidar más, además Lescano y Munúa dejaron dinero de esa indemnización para la compra del predio, Luis Span, te dejaron dinero
Lescano, el turbio Lescano, representante de Munúa y Munúa para... ¿Y dónde está esa plata? ¿Apareció en algún balance? Me pregunto. No, tengo muchas cosas yo para decirle a Luis Spam, ¿eh? Bueno, pero mira, tengo tantas cosas que prefiero ir con el ahora. Y yo sé que a algunos lo va a incomodar la palabra del Papa Francisco. Vamos, Celeste. Hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, arma lío, reclama. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. Que solamente tengan acceso a la universidad los hijos de los ricos. El pueblo necesita formar cabeza. Necesita una cultura universitaria grande. Y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. Bueno, bien. Sabias palabras. Sí. Para los que se sientan molestos, por favor, es el Papa Francisco el que está pidiendo a nuestros gobernantes que se equivocan cuando tocan la salud, cuando tocan la educación, ni hablar de los discapacitados y los jubilados. Gracias, Dani, por esta oportunidad que me das. Gracias. Buen fin de semana, Ricardo. Nos encontramos el lunes. Bien, perfecto, gracias. Un abrazo grande, Un abrazo que grande. se diviertan los que van a disfrutar de la quinta de Connie con su cumpleaños. Listo. Chao. Chau. Ricardo Porta con nosotros aquí en la mañana del radio. ¿Cómo andas, Guille? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dani? Bien, aquí Bien. andamos. Todo bien. Mañana de jueves. ¿Qué dejó el miércoles? Bueno, ¿qué dejó el miércoles? De todo. Te voy a decir algo que no dije hoy a la mañana, porque lo teníamos preparado. Veníamos repasando cuánto estaba desembolsando el Tesoro para mantener el tipo de cambio bajo, entre comillas, ¿no? Estable. ¿Por qué? Porque ya hace varias rondas que el dólar oficial cierra entre 1.455, 1.460, 1.462 cerró ayer el tipo de cambio, y eso es por una intervención clara del gobierno, y eso lo marcan las reservas, tanto el Banco Central como las del Tesoro. Las del Central no las estarían usando. Hoy el oficial o se vende a 1.490. Fíjate el respingo que pegó de ayer a hoy, bastante importante para lo que venía, y bastante caro nos está saliendo. ¿Por qué digo que nos está saliendo bastante caro? Porque se están dilapidando y a un nivel interesante. El 1 de octubre había una cantidad de reservas en el Tesoro, aproximadamente de 1.700 millones de dólares. Sí. Desde ese día hasta hoy se empezaron a vender a rolete las reservas del Tesoro. Digo a rolete porque, mira, el 3 de octubre tenía 1.440. Hoy ya queda muy poquito de esa. Hoy queda muy poquito de esa cantidad, porque ayer usó otros 327 millones de dólares del Tesoro y quedan muy poquitos. Ya se gastó el 90% de los dólares que había comprado con la anticipación de la liquidación. Recuerden que habían sido 7.000 millones de dólares en anticipación, que había podido comprar 2.200 para hacerse de parte de esos dólares, y ya se le fue casi el 90%. ¿En qué? En venta. ¿Y quién compra esos dólares? Bueno, lo compran las personas que creen que a este valor todavía está bajo respecto a lo que se puede ir en un futuro. Cuando hay una compra masiva de dólares a esta cantidad y a esta escala, y una pérdida de reservas también con este crecimiento exponencial, uno dice, cierta parte del mercado, que es el que opera y que es el que tiene mayor capacidad de presión, está diciendo se viene o una devaluación o un tipo de cambio mucho más apreciado por alguna política de Estado, o como algunos plantean, que puede ser una medida temporaria y de menos costo, una especie de cepo, otra vez alguna restricción a al menos una cantidad
a una X cantidad de dólares por día, porque a este ritmo se te terminan las reservas muy rápidamente. Ahora, si pones un cepo a que se puedan comprar menos cantidad de dólares, Sí. bueno, podés morigerar de alguna manera o podés ponerlo más en un embudo a lo que hoy es una canilla abierta. ¿Pero te parece que todo va, el tiempo. va a traicionar un poco la impronta del gobierno? De decir, no, Sí, no pongo cepos, no por trabo. supuesto, pero lo que se está viendo, y ayer lo